No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacían mis comentarios. Voy a conversar con Mesías Guevara. Él, como ustedes saben y deben recordarlo, fue congresista de la República representando a Cajamarca, presidente de Acción Popular, un partido fundamental en la historia política de nuestro país, pero que no es más ese partido que era hace ya un buen tiempo. Ha sido gobernador de Cajamarca, ha sido presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y hoy por hoy es militante y hace parte del Partido Morado. Y ha tenido la gentileza esta mañana de venir para conversar sobre diferentes temas. Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo, buenos días. Buen día, Gladys, gracias por la oportunidad y como siempre es muy grato conversar contigo y sobre todo reflexionar por el momento coyuntural que vive nuestro país. No, muchas gracias a usted por su tiempo. ¿Y qué cosa le dice el momento coyuntural que vive el país en este tiempo? Es decir, ¿en qué, digamos, Zabalita cada vez más vigente, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Cómo hemos podido llegar a donde estamos? Donde lejos de la delincuencia creer que el Estado de alguna manera lo contiene, siente ahora que el Estado más bien lo alienta. Es decir, que están siendo gobernados. Probablemente la poca aprobación que tiene el gobierno y el Congreso en estos tiempos no sea de las mayorías, sino de esas minorías que sienten que es un escenario propicio para todo tipo de delincuencia. Si ven en el poder a la gente como está, entonces la gente dice, ¿por qué yo no? ¿Qué piensa? ¿Por qué, en qué momento estamos del deterioro institucional como país? En primer lugar, creo que cabe la oportunidad de reflexionar a profundidad y hacer un análisis descarnado de esta realidad que estamos viviendo y poner sobre la mesa hechos concretos, objetivos y reales. Por ejemplo, el Perú ha pasado por varias crisis. Digamos, vivimos casi pendular o casi cíclico, podríamos decir, las crisis que estamos viviendo. Pero sin embargo, en los últimos 20 años, es bueno poner sobre la mesa, decir cuándo empezó la crisis realmente. Hay muchos que quieren cambiar la historia, quieren pensar o decir que poner en la mesa que empezó el 2021, pero hay que hacer las cosas como son. La situación que hoy vive el Perú y que vivimos los peruanos empezó el 2016. ¿Qué pasó el 16 que a usted le lleva a la conclusión de que ahí se agravó la crisis, se profundizó la crisis? Fíjate cuando esa narrativa del fraude, del fujimorismo, encabezado por la señora Keiko Fujimori y sus huestes, cuando le negaron la victoria que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski. Desde ahí empezó un hostigamiento con una bancada parlamentaria abrumante, cerca de 73 congresistas que tuvo el fujimorismo, los cuales en lugar de ponerlos al servicio del país, lo puso al servicio de ellos, pero no con un objetivo santo, sino con un objetivo de demolición. De ahí en adelante ha ocurrido todas las desgracias que estamos viviendo. Primero, obligaron a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski. Luego hemos tenido cerca de 6 presidentes de la República en un periodo de 5 años, 3 parlamentos, cientos de ministros y viceministros, diversos presidentes del Consejo de Ministros, y hasta ahora estamos viviendo esa crisis que se agravó, por supuesto, el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo, en algo inexplicable que en su momento esperamos, que él nos explique por qué hizo lo que hizo, por qué leyó ese documento que al final se ha convertido en un golpe de Estado, pero yo lo califico como una caricatura de golpe de Estado, lo cual nos ha llevado a que estas fuerzas conservadoras que hoy gobiernan desde el Congreso estén en el control absoluto del país. ¿Y por qué entonces, si usted tiene claridad meridiana en que no solo ahí se profundiza la crisis, sino que el fujimorismo es parte central del problema que estamos viviendo ahora, ¿por qué Fuerza Popular, a través de sus principales representantes y un comunicado que han sacado hace poco, dicen, si nosotros estuviéramos en el gobierno ya hubiésemos resuelto esto? ¿Por qué ellos no se hacen cargo de ser parte de todo esto que hoy día está en el poder y ejerciéndose del modo que vemos? Bueno, lo que pasa es que si nosotros entendemos que el fujimorismo siempre ha vivido de un espejismo, de mentiras, de medias verdades, son inventores de lo que todos estamos viviendo, han resucitado prácticas malévolas que se llevaron en la primera media parte o el primer tercio del siglo XX, cuando lo que hacía Leguía, la pestilencia, la verdad y roba, pero hace obra, todo eso lo han resucitado ellos. Y la verdad que quieren ellos hacer aparecer como si fueran los salvadores, cuando ellos son los gestores y los que están liderando la desgracia actual. Y eso creo de que ellos están cometiendo un error para bien del pueblo peruano. Que sigan cometiendo errores.
en el sentido que se siguen descubriendo como lo que son. Gente que no le interesa el Perú, gente que solamente le interesa ver el manejo de la cosa pública, pero como un botín, prueba de ello que están siendo investigados por una organización criminal, y ahora quieren hacernos aparecer como que ellos son los salvadores, cuando no es así. ¿Cuál le atribuye usted el vínculo, ya no solo voy a decir al fujimorismo en términos estrictos, sino los que perdieron las elecciones con el gobierno actual? Porque ahora hay, en el marco de la degradación de la política y del gobierno, una disputa por quiénes son los cómplices o los que sostienen al gobierno. El fujimorismo, López Aliaga y otros dicen que son oposición a Dina Boluarte y más bien le atribuyen responsabilidad a los que votaron por Castillo de haber puesto a Boluarte. Entonces algunos se quedan con el antecedente de origen y no ven los vínculos y el acompañamiento de ahora. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo funciona esa relación? En primer lugar, fíjate que hay que poner otra vez en la mesa lo que está ocurriendo. Los que están gobernando, los que están, como se dice coloquialmente hablando, los que parten el jamón, son los partidos políticos en general que están en el Congreso de la República. Los que están en la mesa directiva son los que, tú sabes que la mesa directiva son los que definen los puntos de la agenda que va al pleno del debate, pero también aquellos que presiden diversas comisiones importantes, como el caso de la Comisión Constitución, como el caso de la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Economía, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Justicia. Ellos son los que dictaminan todo lo que están dictaminando y lo llevan a la mesa directiva, a la Junta Directiva, al Consejo Directivo, y luego ellos hacen la agenda y lo ponen en el Pleno. Por lo tanto, ellos son los que están partiendo el jamón. Ahora, en esa narrativa, cuando quieren culpar a los que hemos votado en segunda vuelta por Pedro Castillo, fíjate que en realidad, si se trata de calificar o culpar por ese lado, también vamos a culpar a aquellos que votaron por la señora Fujimori en primera vuelta. ¿Por qué? Porque al final hay una correspondencia, una complementariedad entre los que votamos en segunda vuelta por Pedro Castillo y los que votaron en primera vuelta y en segunda vuelta por la señora Fujimori, a sabiendas de todos sus antecedentes que ya sabemos que tienen, ¿no? Ahora, y los otros que, junto con Keiko Fujimori, perdieron las elecciones, porque finalmente Keiko Fujimori porque solo pueden pasar dos a la segunda vuelta. Quien representó a ese sector fue Keiko Fujimori, pero con el auspicio de varios otros que están en el Congreso de la República. ¿Cómo se ha producido esto que usted en más de una oportunidad ha llamado una repartija? Y le pongo el acento en una agrupación muy particular que es Alianza para el Progreso. Ahora que lo escucho y dice, están en el Congreso, gobiernan la mesa directiva, en dos representaciones de la mesa directiva, las dos últimas, están presididas por gente de Alianza por el Progreso. Entonces uno se pregunta, ¿tanto peso tiene Alianza por el Progreso para poner dos presidentes seguidos en el Parlamento? ¿Qué tiene, digamos, de virtuoso ese partido que logra eso de una manera casi natural? Yo pienso, fíjate que así como estás refiriendo que la presidencia está en Alianza para por eso, también hay que poner la recurrencia que la vicepresidencia es el Fujimori. Claro. Y por lo tanto ahí hay una alianza, digamos, soterrada. Creo que el Fujimorismo cree que es inteligente, cree que es astuto, y lo ponen a la cabeza al señor César Acuña, para que, entre comillas, haga el trabajo sucio. Es decir, que ponga la cara y ellos están de a tres. Por eso ahora ellos quieren deslindar diciendo, no, nosotros no somos. Pero razón. Los que están, y son en el Congreso y son en el Ejecutivo también, diría usted. Porque fíjate que si nosotros hacemos un trabajo de investigación y hacemos un escaneo, una radiografía o tomografía, como quieras llamarlo, a todos aquellos funcionarios públicos, viceministros, directores, generales en los diversos ministerios, vamos a encontrar su vínculo con el fujimorismo. Es decir, han infestado la gestión pública de viejos militantes, de viejos simpatizantes y viejas y viejos de gente cercana del fujimorismo en puestos bastante claves. Ojo, habría que preguntarle, por ejemplo, qué pasa con el ministro del Interior, qué pasa con el ministro de Justicia, qué pasa con el ministro de Agricultura. Vamos a encontrar seguramente un vínculo con el fujimorismo. O sea que una expresión desde su punto de vista de esta repartija está en la distribución de sectores y ministerios. Esa es una expresión. Esa es una, y lo otro es el tema de las leyes, porque fíjate que si nosotros analizamos las leyes que han dado, que apoyan a dos males en el Perú, que tampoco muy poco se dice. Uno es la criminalidad, que es elocuente, pero hay otra que muy poco se manifiesta, que es el mercantilismo. Fíjate que ¿qué ha ocurrido? Hay una alianza
que están gobernando entre el mercantilismo y lo que es la criminalidad. Y eso las bancadas parlamentarias están aprobando y apoyando de manera muy burda, muy, digamos, a la vista y paciencia. Por eso se han ganado el 5% de aprobación que en estos momentos tienen entre la ciudadanía en general. Sí. Ahora, ¿pero qué los une? O sea, a ver, en el marco de lo que usted llama que hay que hacer un análisis profundo, porque no estamos en cualquier momento, estamos en un punto de quiebre. O lo paramos ahora o nos acostumbramos a que esto es así y ya no hay posibilidades de retorno. ¿Qué cosa es lo que los vincula? Usted ha dicho el Estado botín, es decir, repartirse lo que está ahí. Pero había la impresión de que eso no es todo ni es suficiente para la apetencia y la avidez de todos estos sectores. ¿Qué los une? ¿Qué une a la señora Boluarte, a este Congreso, a los partidos representantes ahí y a los que inclusive no estando representados en el Congreso también han logrado meterse en esa coalición? Mira, lo que vemos es de que a ambos los une lo que es el tema, lo que dije hace un instante, intereses de impunidad. Es decir, todos están que buscan impunidad. Y por otro lado también favorecer a lo que es las economías mercantilistas y criminales. Mira, entonces todo eso es lo que están buscando. Es decir, favorecer a las economías criminales. Prueba de ello, si hacemos un inventario de todas las leyes, vamos a encontrar de que se ha perdido, por ejemplo, el tema de colaboración eficaz, que se ha distorsionado, el tema de lo que tuvo, si incautas a los mineros ilegales o a tal ilegal sus insumos, sus propiedades, está prohibido, que los partidos políticos que están siendo investigados por organización criminal los apartan. Así es. Y entonces, todo eso, ¿qué ocurre? Es impunidad. Y lo último que ha ocurrido el viernes pasado es cuando han aprobado en primera votación el tema de que el Congreso ha buscado cambiar la conformación de votación del Tribunal Constitucional, Ajá, donde ellos a ciencia cierta se están autoblindando de lo que es el efecto competencial entre el Palacio, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Ellos mismos se están autoblindando, por lo tanto eso constituye un golpe de Estado. Por lo tanto lo que ellos están buscando en primer lugar es impunidad. Y ojo, yo no hablo de que haya una alianza entre la señora Boluarte y el Congreso. Esa alianza no existe. Lo que existe es un sometimiento de la Presidenta de la República al Congreso. Es decir, en este momento el gran jefe, el superpoder, es el Congreso de la República. ajá. Ahora, pero es un sometimiento convenido. Correcto. O sea, es decir, como que me tengo que subordinar a sus reglas, pero esas reglas también me sirven a mí, ¿no es cierto? Esto es como, digamos, una persona que es secuestrada se acostumbra a convivir con el secuestrador y, digamos, convive con el secuestrador, porque finalmente la señora Boluarte, si algo quiere, es, como usted bien dice, impunidad. Ahora, ¿pero cómo se para eso? Yo lo escuché decir hace un par de días, el señor Mesías Guevara, o ver en su cuenta de Twitter, me parece, en su cuenta de X, decir que empiezan otra vez a escucharse las voces de que se vayan todos, ¿no? Que es algo que ya se había dejado de decir. O sea, en algún momento ese era una voz, yo diría, significativa, un sentido común que se estaba ampliando. Y después paró y más bien fue la lógica, bueno, ya, esperemos al 26, vamos a tratar de que no sea del todo malo y avancemos. ¿Usted cree que estamos, desde la opinión pública, con una clara voluntad de otra vez movilizarse en torno a que con ellos es peor, porque ellos son el problema y hay que buscar escenarios para que ellos se vayan antes del 26? Fíjate que cuando yo digo eso o escribí eso, lo hago porque una lectura de la realidad nacional. Como bien me expresas, después del 2022, entre diciembre y marzo del 2023, primero de diciembre de 2022 y marzo de 2023, la ola fue grande, es decir, que se vayan todos. Pero luego surgieron las triquiñuelas en el Congreso de la República diciendo vamos a mejorar las leyes para que haya un proceso electoral transparente. Pero lo que ha ocurrido es que han empeorado todo. Incluso ahora hay cerca de 60 partidos políticos que podrían participar en este proceso electoral. Eso por un lado. Y por otro lado también la represión brutal que hicieron el Ejecutivo, cerca de 50 fallecidos de manera directa y otros 20 más de manera indirecta. Entonces esa represión y esa triquiñuela que hicieron ellos enfriaron el tema. Y por otro lado también en el norte vino lo que es el tema del famoso Yaku, que enfrió un poco el tema del clamor popular. Eso se enfrió un poco. Pero luego, ¿qué resulta? De que ahora ha vuelto a tomar vigencia
precisamente por lo que está ocurriendo por la inseguridad ciudadana. Es decir, han tocado fondo y ahora lo que está ocurriendo es algo muy particular, Glaxer. Lo que está levantándose, liderando, no son las fuerzas políticas en general, sino es el propio pueblo que está emergiendo con un reclamo prácticamente de hartazgo, que ya no quieren ver ni siquiera a la presidenta ni a los congresistas de la República. Tienen legalidad, pero no tienen legitimidad en la actualidad. Sí, pero sin embargo, no pasa nada y se mantienen en el poder. O sea, lo que quiero decir con eso es, ¿qué cosa es lo que va a tener que pasar de aquí a un tiempo para que el gobierno o las autoridades que están en el marco de esta coalición, Congreso y Ejecutivo, sientan realmente que la población les está más dando un mensaje? ¿No es cierto? Porque hasta ahora, mire usted, ayer han matado, o antes de ayer han matado a un profesor en un colegio. Ayer imágenes que circulaban de delincuentes robándole a unas enfermeras que iban a un proceso de vacunación. Han matado a un chofer, esto los 2 últimos días, a un chofer en un vehículo de transporte público repleto de pasajeros, viene un sicario y le mete un balazo al conductor. Y bueno, se pueden poner muchos más ejemplos. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho, cuando le pregunta, señor, se ha fracasado el estado de emergencia, ¿usted ha pensado en dar un paso al costado? Y él se burla de la pregunta y dice, si dar un paso al costado significaría que nadie más va a morir, daría un paso al costado. Siguiente pregunta, y se acabó. O sea, ellos sienten que no va a pasar nada. Mira, yo lo que noto es de que los reclamos, las expresiones populares a nivel nacional se van a ir incrementando. Se van a ir incrementando, le guste o no le guste, lo nieguen o no lo nieguen, lo acepten o no lo acepten el Ejecutivo y el Congreso de la República, porque con mucha claridad hay una dupla que en estos momentos se han juntado, tanto el Congreso como el Ejecutivo. Y esa dupla está poniendo cada día más combustible a lo que significa en estos momentos el accionar social a nivel nacional. Falta una chispa nomás que encienda y luego va a surgir podría surgir un gran conflicto social de escala nacional. Es decir, en estos momentos se están incendiando la pradera. ¿Y cómo va a ocurrir? Ojo, el pueblo le está dando bastantes gestos, solamente que no quieren entender. Primero, la señora presidenta y los congresistas a nivel nacional son repudiados. Segundo lugar, los paros que están ocurriendo en esos momentos son de manera emergentes, no liderados necesariamente por partidos políticos o líderes políticos. Y por otro lado, también la represión que pueda ocurrir en cualquier momento, eso va a hacer que ya haya una escalada a nivel nacional. Y creo que eso puede ocurrir en cualquier momento, porque la verdad ellos se sienten que están en un lugar privilegiado, no están censando la realidad actual y van a cometer errores. El propio Congreso y la propia presidenta y sus ministros van a cometer los errores que nos van a llevar a esa escalada nacional. Se ha pronunciado el presidente Confiep en un artículo publicado este fin de semana diciendo que, si bien es cierto, la protesta o los paros detienen por su naturaleza misma el funcionamiento productivo del país, en situaciones como esta terminan siendo necesarios, ha dicho. O sea, decir, hoy es importante parar. El presidente de la Confiep, que hace 2 años terruqueaba de una manera constante a los que se movilizaban, sobre todo al sur. Se ha pronunciado varios grupos empresariales en la misma dirección. Semana Económica acaba de sacar un artículo en esa misma dirección. Entonces, ya los transportistas están movilizados, las mujeres de los comedores populares están movilizadas, los vendedores de gamarra, los emprendedores, es decir, todos están movilizando. Y ahí puede estar la clave, en la diversidad de los sectores que se pronuncian, porque mientras sean los que están lejos del poder, el gobierno sabe que es la represión la que tiene que empezar. Pero si los empresarios y otros paran, no creo que tenga la misma vocación por la bota y la bala, por decirlo de alguna manera, para tratar de contenerlos. Mira, yo celebro que el empresariado a través de la Confiep también esté expresando su malestar, su preocupación, porque también hay que decir las cosas como son. Ellos mantuvieron un silencio cómplice durante largo tiempo, pensando que las cosas para ellos iban a ir mejor. Pero fíjate, cuando un organismo multilateral como el Banco Mundial te dice, oye,
el crecimiento económico lo veo con bastante pesimismo, precisamente por el tema de la inseguridad ciudadana. Ya te están diciendo muchas cosas. Ya al Banco Mundial no les puede decir que es un caviar. A lo de la CONFIE tampoco les puede decir que es un caviar. Por tanto, son realidades elocuentes que están viviendo. Y por eso celebro lo que está haciendo la CONFIE, CAPECO mismo también, que juntamente con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil siempre han salido a dar la cara para ver el tema de la inseguridad ciudadana. Y por otro lado también la Cámara de Comercio, los empresarios emergentes de Gamarra y también, como dices tú, las madres de familias de las ollas comunes se siguen ya pronunciando a nivel nacional. Los comerciantes en los mercados, las asociaciones provinciales, es decir, ya hay un movimiento que va más allá de lo sectorial, se convierte como una reclamación ciudadana sobre un problema como la seguridad que afecta de una manera brutal a todos. O sea, hoy las extorsiones son por 5 soles en cada puerta en un distrito, hasta los bodegueros que tienen que pagar 10.000 a fin de mes de manera permanente. ¿Cómo le pueden pedir a un emergente, a un empresario, 10.000 soles mensuales para que no les pase nada? ¿Cómo le puedes pedir a un transportista 500 soles, a un mototaxista? Entonces esto ya desbordó. Ahora lo que sí creo, Glaxer, nosotros debemos ir más allá, ver la profundidad de las raíces de esta inseguridad ciudadana. Fíjate que no caigamos en el error cuando la señora presidenta dijo, roban porque tienen necesidad. Acá no vamos a decir, oye, matas porque tienes necesidad, extorsionas porque tienes necesidad. Sin embargo, también es importante que hagamos un estudio sociológico, antropológico de nuestra sociedad, porque hemos llegado a donde estamos llegando. Y yo creo que una de las explicaciones puede ser que hay un desgobierno total, más allá de la anomia. Sí. Hay una vieja frase que dice que el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, sin ánimo de decir a la señora presidenta que es un pescado, pero sin embargo la más alta magistratura está en sospechas de corrupción, está en sospechas de investigación. Eso nos ha llevado y nos está llevando de que prácticamente se pierde el respeto por el Estado de Derecho y por el buen vivir. Entonces, eso yo lo veo con mucha preocupación. Porque la impunidad alienta el delito. Eso es, digamos, una cosa que es muy fácil de probar. Pero lo otro es cuando el mal ejemplo cunde, el de abajo se siente representado. Eso es, dice, si arriba ladrón, si arriba criminal, si arriba hacen lo que quieren, ¿por qué yo, en mi vida cotidiana, que hago lo mismo, tiene que ser grave y yo sí tengo que ir a la cárcel? O sea, es decir, se normaliza lo que no es o no debe ser normal, ¿no? Y estamos asistiendo a un problema. Pero ¿cuál es la respuesta política a eso, no? Vamos a entrar al otro ámbito, porque aquí lo que hay que hacer es no solo, por cierto, caracterizar de la mejor manera el problema, sino encaminar soluciones al problema. Y en el ámbito de lo conducente en materia política, ¿cuáles son las opciones? Ustedes, por ejemplo, desde el Partido Morado, del cual usted es parte, usted dejó de ser parte de Acción Popular, un partido sustantivo para la vida republicana en nuestro país, con 2 gobiernos, digamos, con personas que son decentes, intachables, ¿no? Pero Acción Popular ya no es eso, ¿no? Lo que ha quedado de representación en el Congreso de la República es totalmente lo opuesto, tengo yo la impresión, no sé usted qué piensa. Pero ¿cómo se sale de este problema, ya desde una perspectiva más política? Mira, en primer lugar, yendo al belaundismo y al paniagüismo, digamos, fíjate que ahí todavía hay una gran enseñanza a seguir. Es decir, Belaúnde y Paniagua, a todos los peruanos nos han dejado grandes enseñanzas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de gobierno, de comportamiento, de bajo principios de honestidad. Ahora, ¿cómo salimos de este tema? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es invocar a todas las fuerzas políticas, y eso lo venimos haciendo hoy desde el Partido Morado, en el sentido de que debemos reactivar y consolidar una vez más lo que es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional tiene que ser mayor protagonista, tiene que tener mayor presencia, precisamente para buscar una salida en estos momentos. Ahora, soy realista también, que el Acuerdo Nacional en estos últimos años, precisamente por esta clase política que ha surgido, yo les llamo los hijos de la pandemia, los hijos del COVID, porque la verdad que no sé con qué mentalidad han llegado a la política. Estos caballeros y estas damas que hoy hacen política han prácticamente socavado toda esa historia del diálogo. Pero hay que hacer un gran esfuerzo, incluso hacer una convocatoria amplia de lo que significa, más allá de los partidos políticos, los intereses personales, poner una agenda. Y eso creo yo que el Acuerdo Nacional debería de hacer un gran esfuerzo, y si no es el Acuerdo Nacional, debemos hacer un gran esfuerzo de buscar aquellos partidos que tengamos alguna similitud, sobre todo pensando en el país más que en los intereses personales. Pero ahí estamos frente a otro problema, que en el marco de la fragmentación política que se expresa
en varias decenas de partidos que van a tener la posibilidad de participar el 26, entonces no caben en un firmamento tantas estrellas, y ese es el problema de siempre. Todos creen que pueden ser presidentes, o sea, todos creen que pueden encabezar esa lista, y mientras no les hacen prevalecer el privilegio que quieren tener, el protagonismo que quieren tener, sencillamente no buscan unirse para contrarrestar todo el desbarajuste que está pasando. ¿Cómo va eso? ¿Qué acercamientos? Por ejemplo, ¿no? En el caso del Partido Morado, inclusive ahora tienen problemas internos, creo que su secretario general ha estado en un problema que lo han separado, ¿no es cierto? Entonces tienen problemas internos también. La figura de Sagasti, por ejemplo, que es una figura, yo diría, importante en la política peruana por el paso que tuvo por el gobierno. Es más, las campañas de desprestigio que le intentan sacar adelante para cancelarlo es justamente porque lo entienden como alguien que podría ser una contención a todas las barbaridades que están haciendo. Pero vemos a un Sagasti como que no se decide, como que a veces busca contemporizar un poco con la situación para no aparecer tan caviar para que no le digan caviar, pero tan de izquierda para que no le digan de izquierda, un poco acá. Entonces es un problema. ¿Cómo están pensando eso ya, digamos, firme y claramente de cara a ser una opción concreta? Mira, en primer lugar, en el Partido Morado, efectivamente, nuestro máximo representante que tenemos, un capital humano, político y como persona, es Francisco Sagasti. Él es nuestro referente, él siempre estamos conversando, por lo menos yo con él tengo una comunicación bastante fluida, recibiendo su consejo, su orientación, y eso también a la interna del partido. Este fin de semana vamos a tener un encuentro allá en Iquitos, donde vamos a ir precisamente a definir el tema político, las propuestas, y en ese sentido, efectivamente, el presidente Sagasti está siendo bastante golpeado. Incluso ayer decía una persona de un partido que tiene como símbolo la estrella, muy cercano a este partido, cuando decía que los caviares están soliviantando los paros porque quieren a un nuevo Sagasti. Ajá. Entonces yo decía, oye, qué buena hora que tengamos un nuevo Sagasti, ¿no? Una persona con credenciales morales, personales y profesionales, y sin lugar a dudas, en estos momentos, el Partido Morado está en un proceso de definición también en cuanto a sus lineamientos, y dentro de esa definición... Claro, pero se da cuenta cómo ellos van como ganando espacio en el debate público, porque este señor dice que es malo Sagasti, y digamos era una persona incondicional y altamente sumisa a Alan García. Los fujimoristas que se inspiran en un delincuente como Fujimori, acusan a los otros de ser los malos. Es decir, esto es una cosa como al revés. Y si uno ve los índices, al margen de que yo tengo críticas a Sagasti, varias también, pero Sagasti en ese contexto aparece como un presidente menos contaminado que los líderes que ellos presentan como opción. Pero sin embargo ellos son los que salen a decir. Y el problema es que del otro lado se asustan cuando les dicen y tratan de más bien buscar, no necesariamente confrontar. Ese me parece que es el problema. Fíjate que, claro, yo pienso que más que asustarse por parte del presidente Sagasti, yo creo que es prudencia. Prudencia ante este escenario que es bastante convulsionado, bastante hostil, en la que incluso la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Hay un círculo vicioso allí. Incluso están utilizando a la subcomisión de acusaciones constitucionales como una chaveta, es decir, para cortarle el cuello a todos aquellos que consideran un enemigo público desde el punto de vista político. Yo pienso que más que temor es prudencia. Claro, pero estos tiempos, yo digo, yo soy, en términos generales, promotor de la prudencia, es verdad, uno tiene que trabajar con responsabilidad, pero estos son tiempos de otra cosa. O sea, ¿a qué voy concretamente? Alguien tiene que salir y decir: yo he decidido dar esta pelea y tengo un solo ofrecimiento para el país. Si yo llego a gobernar este país, voy a deshacer todo lo que esos han hecho. Esa es la oferta. O sea, alguien tiene que encabezar ese camino de retorno para recuperar esos mínimos, y en nuestros mínimos recuperados tramitar nuestras diferencias y buscar salidas en serio a los problemas. Pero no hay nadie que esté diciendo eso tan clara y abiertamente, planteándose como opción y salida. Fíjate que nosotros como partido sí lo estamos haciendo, ojo, y siempre, como te digo, bajo la orientación y lineamiento del presidente Sagasti. Una de las ofertas que nosotros venimos haciendo es eso, es decir, desmantelar todo lo que actualmente está haciendo este Congreso de la República. Es decir, se han roto la institucionalidad, el equilibrio de poderes,
han puesto de facto un superpoder bajo la creencia equivocada que el Congreso es el primer poder del Estado. Han desarticulado el tema de lo que es la educación, la calidad educativa para todos los jóvenes y en general, y por otro lado siguen dando leyes que favorecen a la criminalidad. Entonces, una de las ofertas que tiene el Partido Morado es precisamente desmantelar toda esa estructura oprobiosa, casi delincuencial, que han hecho este Congreso de la República. Sí, lo estamos haciendo. Ahora, y creo que nos falta mayor fuerza como una autocrítica, y siempre, creo que sí, eso sí tenemos que mejorar. Sí, yo tengo en la cabeza el ejemplo guatemalteco. Bernardo Arévalo gana con esa oferta. Dice, contra el pacto de los corruptos. Y gana la elección, después de que los corruptos habían tomado absolutamente todas las instituciones, impidieron inclusive que él tenga la posibilidad de ser candidato. Fue candidato y ganó las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ellos tendrán el control mientras están en el poder, pero no tienen a la gente. Mire sus índices de desaprobación. Ellos no van a ganar las elecciones. Por eso es que tienen miedo de quién venga. Entonces, en ese escenario, alguien tiene que salir, porque el miedo no tiene que llevarnos tampoco a algo que sea impredecible y que sea malo también, por más justiciero que parezca en su discurso. Porque un iluminado antidemocrático puede llegar bajo la idea de cambiarlo todo y puede ser igual o peor que lo que estamos viviendo. O sea, alguien tiene que contener dando soluciones al problema. Pero ¿a qué voy concretamente con eso? ¿Cuál es el ámbito o la esfera o el marco de conversaciones que un partido como el Partido Morado está teniendo, va a tener en los próximos días? ¿Hasta dónde llega la izquierda? ¿Hasta dónde llega la derecha? ¿Y cuál es el principio que creen ustedes debería ser el principal para buscar organizar un frente? Mira, nosotros en primer lugar somos conscientes de que tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Y en ese escenario nosotros hemos establecido ya diversos puentes con diversas organizaciones, que hemos tenido conversaciones formales e informales a través del presidente del partido, Luis Durán, que él viene encabezando todas estas conversaciones, y el comité político lo está respaldando, y creo que la militancia en pleno también al respecto. Ahora, nosotros buscamos los principios básicos de los cuales debemos de conversar. Primero, la lucha contra la corrupción es algo fundamental. Segundo, el respeto irrestricto del Estado de Derecho, que es algo fundamental. Defensa del ambiente, que es algo fundamental. Desarrollo del talento humano, es decir, garantizarle al pueblo peruano salud, educación y trabajo y libertad. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la libertad en pleno. Todos esos principios son los que nosotros venimos a conversar con todas las fuerzas políticas en general. Ya, pero junto con eso, con lo que mucha gente que nos sigue puede estar plenamente de acuerdo, tienen que tener posturas muy concretas sobre asuntos que cotidianamente a la gente están afectando. Por eso el fujimorismo siente, en el marco de su habitual desparpajo, sale y dice, nosotros haríamos esto en materia de seguridad, porque sienten que golpear la mesa y gritar fuerte significa ser firmes contra la inseguridad, cuando en la práctica están siendo cómplices. Por ejemplo, propuestas concretas en materia de seguridad. Claro. O sea, la gente tiene que resolver el problema de la vida cotidiana. Yo no digo que la institución, yo soy un promotor, la democracia tiene que garantizarse, pero también hay que resolver el problema de las extorsiones, también hay que resolver el problema de hambre de la gente. O sea, tiene que haber una propuesta para que esto que algún dictador decía, que la democracia no se come, por eso no había que defenderla, ahora la democracia sí tiene que dar de comer a la gente. Ese es el desafío, es decir, que le resuelve, porque si no el desafecto a la democracia va a ser de tal magnitud que no va a ser relevante el momento de votar el 26 o antes. Lo coincido plenamente. Por eso yo, en la primera parte de la pregunta anterior, mejor dicho, te decía cuáles son los puntos básicos para por lo menos iniciar una mesa de conversación. No podemos sentarnos, mi estimado Glasser, con aquellas fuerzas políticas que defiendan la impunidad y la corrupción en primer lugar, y aquellos que tengan un... ¿Quiénes salen ahí? En ese primer ejercicio de descarte, ¿quiénes salen de todas maneras? Vamos a la otra parte primero. Ahora, primero sentarnos, y luego la segunda parte ya viene con la parte que nosotros hemos planteado. Hemos planteado que debemos de sentar nuestros equipos de técnicos de las diversas fuerzas políticas con las cuales inicialmente hemos conversado, precisamente para el tema, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la generación de empleo, el tema de lo que significa el desarrollo tecnológico del país, y luego ahí tengamos, y de ahí ya ir aterrizando lo que son las propuestas. Pues ese es el ejercicio más programático, pero el ejercicio más político de con quiénes sí y con quiénes no. A ver, por ejemplo, mira, una operación de descarte del Congreso de la República actual. ¿Hay alguna agrupación político, personas
que ustedes consideran son rescatables y podrían ser parte de eso o no? Mira, hay otras personas rescatables, pero no lo voy a decir para Ya. que no crear suspicacias. Ya, entonces, ¿quiénes no, pues? Pero, o sea, pero dígame bueno, ya, que- ¿quiénes no? Ya. Definitivamente no conversaríamos con el fujimorismo. Ya, de ninguna manera. Definitivamente no conversaríamos con Renovación Popular, con Avanza País. Alianza para el Progreso. Alianza por tampoco, Ajá. perdón, Alianza por eso. Pero Libre. Pero Libre tampoco. Ajá. Tampoco conversaríamos, ¿qué te digo?, con esta Acción Popular, que no nos representa, pero sí con el viejo anterior. Y luego, por ejemplo, tampoco conversaríamos con Juntos por el Perú, porque está muy ligado también a temas de cuestionamiento. Con el que podríamos... Antauro. No, tampoco, ¿no? Tampoco, Tampoco. sí. Y con lo que sí podríamos conversar, sentarnos, y lo hemos hecho, yo lo he hecho personalmente con Nuevo Perú. Ajá. Por ejemplo, con ellos sí conversaríamos con Alfonso López Chao, con el que también hemos tenido conversaciones bastante informales, en unos casos formales, y también conversaríamos, por ejemplo, con Nieto, ¿no? Con Jorge Nieto Montesinos. Que Con algunos que estuvieron en el Partido Morado y se fueron, Flor Pablo, bueno, otros que en un momento estuvieron. Bueno, también conversaríamos con ellos, Marisol Perestello. pero sin embargo ahí también hay algo que ellos tienen que solucionar, ¿no? Porque están ahí en el tema del partido, primero la gente, creo, donde también ahí hay unos temas que ellos tienen Sí. que solucionar. Por lo tanto, eso es lo que nosotros siempre hemos conversado. Incluso te voy a ser transparente con el propio presidente Sagasti, donde hemos visto que la estrategia debería ser con el centro, que somos nosotros, con un grado de libertad hacia la izquierda y con un grado de libertad hacia la derecha. Es decir, con un espectro de tal manera que nos congregue a formar un frente para ir al rescate de la democracia y a desmantelar todo lo que actualmente este Congreso está haciendo. Ujú. Y la última pregunta, porque digamos, yo además lo he dicho públicamente, no es porque está acá, sino lo he dicho en otro momento, creo que personas con el perfil que usted tiene tienen que participar en el próximo proceso electoral. Me parece que yo veo a veces los esfuerzos que usted desarrolla en el Partido Morado y hay algunos otros por ahí de izquierda o centroderecha inclusive, y diría, si esos, por ejemplo, fueran bancadas en el Congreso hoy, tendríamos una contención a esta barbaridad que están haciendo. Al margen de sus diferencias entonces sobre otros temas, porque hay una vocación democrática clara. Eso es lo ¿no fundamental. cierto? Que es fundamental. Pero sí está en los planes entonces participar en ese proceso, digo, ya personalmente. Bueno, fíjate que yo soy ya un político, digamos, soy un ciudadano infiltrado en la política, ya por vocación también. Y no lo voy a negar, que sí tengo aspiración de participar en el próximo proceso electoral. El partido y la militancia del Partido Morado y mis amigos y familiares, y por supuesto también en mis propios foros internos, ya decidiremos en qué área participar y por supuesto todo depende del partido y de la democracia interna también. Pero Bien, sí, bueno. esperamos estar participando en el 2026, Dios mediante. Las circunstancias, si que hay elecciones también. Sí. ¿Pero usted duda que pueda haber elecciones el 26? Vivimos en un país en el que cualquier cosa puede pasar y fíjate que yo creo, tengo la teoría, la tesis, de que esta dupla, Congreso-Presidencia, puede entrar en especie de un caos en ellos mismos y que puedan hacer lo imposible por quedarse en el poder. O sea, inclusive evitar que la gente se pronuncie en el plazo constitucional en un proceso Sí, electoral. ese escenario no lo descartemos porque ten en cuenta de que ellos están entendiendo y se creen que son los únicos que pueden gobernar el país y que el resto no está en capacidad ni en condiciones, ni siquiera llegar al Congreso de la República. Ahora, para terminar, pero usted que viaja mucho por el país, ¿usted sabe lo que significaría y sabe cuál sería la respuesta de la gente cuando le quieran robar el voto el 26? O sea, que ahorita en adelante en las elecciones la gente puede ya decir, ya qué importa, perdimos, no insistimos más, pero que el 26 no la dejen ir a votar, ¿qué imagina usted que puede pasar en el país? Mira, el escenario ya sabemos, pero sin embargo, recuerda que ellos han establecido un gobierno no solamente incapaz e ineficiente, sino un gobierno del terror. Y ese gobierno, por eso incluso nos quieren meter a la palabra, a la cabeza la palabra terrorismo, terrorismo, terrorismo. Sí. Han creado terrorismo urbano, han creado terrorismo de imagen, han creado terrorismo, y no quieren decir que el gran terrorismo, el terrorista son ellos, el terrorismo congresal incluso, porque yo lo equiparo al Congreso con Sendero Luminoso, igualito, para mí no hay ninguna diferencia. Están que lo único que en lugar de dinamita, están que utilizan petardos legales y han roto la institucionalidad a su imagen y semejanza para favorecerse. Por lo tanto, no descartemos que cualquier acto violento podría ocurrir el 2026. Señor Mejía Guevara, le agradezco mucho por haber venido a conversar con gracias nosotros. a ti. Que le vaya de lo mejor.